Las diferencias del trámite para solicitar asilo y para solicitar refugio, más allá del hecho de que en el segundo caso hay que estar fuera de los Estados Unidos para iniciar este proceso. Muy interesante la pregunta y una oportunidad para advertir de que es muy importante que los venezolanos no se hagan víctimas de información falsa bajo promesa de que al entrar a los Estados Unidos, aún a pesar de haber puesto en peligro sus vidas y la vida de sus hijos y familiares, van a tener automáticamente una protección bajo las leyes de asilo o la reciente proclama de un TPS que protege a los venezolanos. Nada más lejos de la realidad, porque no hay nada generalizado. Cada caso va a ser analizado en concreto y las personas deben de probar al llegar a suelo americano que realmente son perseguidas, que su vida o su libertad corre en peligro o que han llegado antes del 8 de marzo de este año para poder acobijarse del beneficio del TPS. Muchos de ellos desafortunadamente no lo pueden lograr. Una, porque a lo mejor ni siquiera traen consigo documentos de identificación. Otra, porque el tema del asilo no se trata de una amnistía o de un refugio generalizado o de un asilo por violación de derechos humanos o crisis humanitarias o sociales o políticas que puedan existir de manera global en un país, sino de una persecución puntual, y muchos de ellos no van a calificar desafortunadamente. Ahora, ¿qué hacer? A ver, en el caso de que un ciudadano, independientemente de su nacionalidad, quiera optar por una condición de asilo o por una condición de refugio, ¿qué debe hacer? ¿Qué trámites debe seguir? Pues lo primero que está sucediendo en la frontera en este momento es que una vez admitidos o una vez permitidos hablar, les van a hacer una entrevista. El CBP, la patrulla fronteriza, le va a hacer una entrevista para determinar si tienen un miedo creíble. Afortunadamente, el contenido de esa entrevista, solamente el 10%, si en un 10% ellos pueden demostrar que tienen un miedo creíble, y no lo dudo, no hay duda de que el venezolano ha sido perseguido, su vida corre peligro, quizás por generalizadamente la situación en nuestro país, pero ya de por sí el solo hecho de pasar esa entrevista le da permiso a que comience un proceso que puede durar mucho tiempo pueden estar detenidos, separados de su familia, porque comienza todo el protocolo que de hecho ha sido instaurado para tomar acción contra esta medida y esta urgencia que se ha convertido el cruce de los venezolanos a suelo americano, arriesgando su vida, y donde hemos visto que ha sido la crisis de frontera más significativa, grave y triste que ha vivido los Estados Unidos en estos últimos años. Así que así comienza el proceso. ¿Y qué pasa si ingresa, digamos, por los canales regulares, de forma legal, digamos que llega a través de uno de los aeropuertos de los Estados Unidos? Muy interesante esa pregunta y gracias por hacerla, porque hay una diferencia significativa entre cruzar la frontera y entrar sin inspección, como se entra por un aeropuerto, por ejemplo, cuando tenemos un punto de entrada organizado para admitir a una persona después de una entrevista, o entrar por la frontera, como decimos. Recientemente fue publicada la noticia de que no se les permitirá aplicar a la residencia a aquellas personas que aplican al TPS y entraron sin inspección. Y esto está muy claro, no a las personas que entraron con inspección por un aeropuerto, que no es porque el TPS se convierte o los lleva a una residencia, sino porque independientemente de tener esta protección, paralelamente pueden optar a la residencia por alguna de las vías que existen en la ley de inmigración de los Estados Unidos. A las personas que entraron sin inspección por la frontera, aun cuando apliquen al TPS, luego tendrán la limitación de no poder lograr la residencia. Es una penalidad que no existe solamente en este caso, en muchos casos. Una persona que entra por la frontera, aún casándose con un ciudadano americano, no puede lograr un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Es una penalidad que existe en la ley y solamente se levanta cuando existen leyes especiales, como cuando en alguna oportunidad esté vigente una 245I. Ahora, en el caso específico de este estatus de protección temporal que se ha concedido para los ciudadanos
venezolanos, pues se ha difundido información, se ha tratado de orientar a las personas que quisieran aspirar por esta condición, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir? ¿Qué debería conocer una persona que entró de forma legal o ilegal a los Estados Unidos y quiere aspirar a contar con los beneficios de esta protección? Bueno, siempre voy a recomendar, y lo hago de todo corazón, que antes de tomar la decisión de venir al país, investiguen lo más que puedan, consulten con abogados que inclusive a nivel pro bono pueden estar ofreciendo información por las redes sociales. Nosotros somos una de las firmas que constantemente estamos compartiendo a través de nuestro Instagram cualquier recomendación que consideremos aplicable. Creo que allí debería comenzar la concientización, Jessica. Una vez llegado a los Estados Unidos, lo segundo que deberían seguir haciendo es seguir buscando el apoyo de instituciones, fundaciones, abogados que puedan dirigirlos de una manera correcta. No toda persona, lamentablemente, en los Estados Unidos está ofreciendo una información que es cierta, segura, está causando muchísima confusión porque desafortunadamente hay expectativas falsas, sueños que definitivamente no se van a poder realizar porque los vendieron. Y en fin, las leyes de los Estados Unidos son muy estrictas y selectivas, por decirlo de alguna manera. Y las vías a lograr una estabilidad desde el punto de vista migratorio no son fáciles. Requieren de que una persona pueda ser muchas veces profesionales o puedan tener posibilidades de invertir en los Estados Unidos o tener compañías que estén dispuestas a patrocinarlo, cosa que no es necesariamente fácil. Ahora, una persona que esté optando a un asilo o pues haya recibido una condición de refugiado, ¿es conveniente que también aplique para un TPS o para el Sin TPS? duda alguna, sin duda alguna, si la persona califica para solicitar el TPS, aún estando sin estatus, con un estatus válido o con un asilo más aún, mi recomendación siempre ha sido abiertamente que especialmente las personas refugiadas con asilo o que no tienen un estatus lo hagan, porque el TPS es realmente un estatus legal. Los va a poner en una plataforma de legalidad que, como decía anteriormente, les permitirá de manera paralela solicitar la residencia permanente de los Estados Unidos por alguna de las otras vías que existen, matrimonio, laboral, inclusive si se ganan la lotería de visas o si eventualmente existe una reforma migratoria. Hay una diferencia del cielo a la tierra entre no tener un estatus, tener una condición de asilado que no es reconocido como un estatus legal y tener el TPS. Solo en unos segundos, por favor, comparte con nosotros la cuenta en Instagram, los datos mediante los cuales las personas podrían buscar información a través de las redes de esas que ustedes aportan. Con muchísimo gusto. Es Arias Tobar, el nombre de nuestra firma, Arias Tobar Law, L-A-W, Ley. Arias Tobar Law es nuestro Instagram, allí podrán ver los videos live que dejamos en nuestras historias y podremos compartir con ustedes nuestras próximas presentaciones vía webinars donde vamos a estar respondiendo preguntas muy puntuales y asesorando inclusive a los que tienen ya el TPS en curso cómo lograr la residencia permanente y solucionar a largo plazo.